Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 2, donde en esta ocasión continuaremos resolviendo ejercicios relacionados a las funciones trigonométricas y a sus respectivas razones trigonométricas. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor comparte el canal, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones y sepas cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, vamos a iniciar. Para este ejercicio me dice lo siguiente: expresa en forma de fracción y decimal el valor de las funciones trigonométricas para los ángulos agudos A y B. Bien, los datos que me da es que yo tengo que uno de los lados va a medir 12 y otro va a medir 37. Recordemos que voy a buscar las funciones trigonométricas, que en este caso sabemos que son 6. Después vamos a ubicar estos datos en nuestro triángulo. Recuerden que este ejercicio me está pidiendo buscar las funciones trigonométricas para los ángulos agudos A y B. Este ángulo siempre mide 90 grados, por lo tanto no nos van a pedir nada de él, pero de estos dos sí. En este caso, estas funciones trigonométricas son solamente para el ángulo A. Luego vamos a buscar para el ángulo B. Bien, recuerden que los lados de un triángulo son de esta manera. Normalmente a los ángulos con una letra se les opone un lado con la misma letra, pero en minúscula. Ejemplo, si este es el ángulo A, el lado opuesto sería el lado A, pero con letra minúscula. Si este es el ángulo B, el lado opuesto sería el lado B con letra minúscula. Y este sería el ángulo C correspondiente al lado C. Bien, ahora, una vez entendido esto, vamos a ubicar estos datos aquí en nuestro triángulo. Me dicen que A vale 12 y que C vale 37. Otro dato, recuerden que normalmente a la hipotenusa se le asigna normalmente la letra C. Bien, una vez que ya ubicamos los datos, recuerden que para que podamos buscar todas las funciones trigonométricas necesitamos conocer los tres lados, pero aquí solo conocemos dos. Nos falta el lado B. ¿Cómo lo buscamos? Con el teorema de Pitágoras. Sabemos que C vale 37 y que A vale 12. Si aplicamos el teorema de Pitágoras y elevamos estas cantidades al cuadrado, 37 al cuadrado es 1369 y 12 al cuadrado es 144. De aquí podemos despejar a la letra B. Vamos a tomar a este 144 que está sumando y lo pasamos al otro lado restando. Tenemos 1369 menos 144. Esto nos daría una cantidad de 1225, igual a b cuadrada. Pero yo no quiero b cuadrada, yo quiero solamente el valor de b. Por lo tanto, tomamos a este término, que es una elevación al cuadrado, y lo pasamos al otro lado en forma de raíz. Y la raíz cuadrada de 1225 sería 35. Y listo. Con eso hemos encontrado el valor de b. Ahora vamos a empezar a buscar a las funciones trigonométricas para el ángulo A. Recuerden que con que busquemos las primeras tres funciones trigonométricas, las otras tres se buscan fácilmente, pues son recíprocas entre sí. Bien, vamos a empezar buscando a la función seno del ángulo A. Recuerden que la función seno es el cateto opuesto al ángulo A, es decir, el cateto opuesto a este ángulo sería 12, dividido entre la hipotenusa, que es 37. Por lo tanto, el seno del ángulo A sería 12 entre 37. Esta sería la expresión en fracción, pero también la debemos buscar en decimal. Simplemente dividimos esto en la calculadora y nos da una cantidad de 0.324 y listo.
Vamos a buscar ahora la del coseno del ángulo A, que me dice cateto adyacente, es decir, el cateto pegadito al ángulo A sería el cateto adyacente, que es 35, entre la hipotenusa, que es 37. Por lo tanto, el coseno del ángulo A quedaría como 35 entre 37. Si dividimos esto en la calculadora, nos da 0.945. Vamos con la tangente, que es el cateto opuesto, que ya dijimos que es 12, entre el cateto adyacente, que es 35. La tangente nos quedaría como 12 entre 35, que en decimal sería 0.342. Y listo, ya buscamos las primeras tres. Vamos a buscar ahora las recíprocas. Recordemos que las recíprocas lo que van a hacer es que con sus correspondientes funciones, por ejemplo la de seno y cosecante, se invierte la posición de su razón. Para que me entiendan, la cosecante, que es recíproca de seno, quedaría con su razón invertida. En vez de ser 12 entre 37, sería 37 entre 12, que esto en decimal sería 3.083. La secante, que es recíproca con coseno, sería 37 entre 35, que en decimal es 1.057. Finalmente, la cotangente, que es recíproca de la tangente, sería 35 entre 12, que en decimal es 2.916. Y listo. Estas son todas las funciones trigonométricas solo para el ángulo A. Nos faltan para el ángulo B. Entonces vamos a empezar nuevamente con la función seno, que sería cateto opuesto entre hipotenusa. Si nos fijamos en el ángulo B, el cateto opuesto sería el que está enfrente de él, que sería 35. 35 es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, que es 37. Por lo tanto, el seno del ángulo B sería 35 entre 37, que en decimal es 0.945. Nos vamos con el coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo B es el que está pegadito a él, es decir, 12. 12 entre la hipotenusa, que es 37. Por lo tanto, el coseno sería 12 entre 37, que en decimal sería 0.324. Vamos con la tangente. La tangente es cateto opuesto, que ya dijimos es 35, entre el cateto adyacente, que es 12. Por lo tanto, la tangente quedaría como 35 entre 12, que en decimales sería 2.916. Como ya buscamos las primeras tres funciones trigonométricas, vamos con sus recíprocas. La función cosecante, que es recíproca de seno, quedaría como 37 entre 35, que en decimal es 1.057. La secante, recíproca de coseno, quedaría como 37 entre 12 y en decimal 3.083. Finalmente, la cotangente, recíproca de la tangente, quedaría como 12 entre 35 y en decimal es 0.342. Y listo. Con esto terminamos este primer ejercicio. Vamos a resolver otro más. Para este ejercicio nuevamente tengo que buscar todas las funciones trigonométricas, pero ahora los datos que me dan son que el lado A vale 25 y el lado B vale 60. Algo así. Me falta el lado C. Para ello usamos nuevamente el teorema de Pitágoras, sustituimos A y sustituimos B dentro de la fórmula, elevamos al cuadrado 25 y 60 y obtenemos 625 y 3600. Lo sumamos y obtenemos una cantidad de 4225. Le sacamos raíz cuadrada a esto y obtenemos que C vale 65. Y lo colocamos aquí. Listo, ya buscamos el valor de C. Con esto podemos empezar a buscar las funciones trigonométricas. Vamos a empezar con la función seno del ángulo A. El cateto opuesto al ángulo A sería 25 dividido entre la hipotenusa,
que es 65. Por lo tanto, el seno de A sería 25 entre 65, que en decimal es 0.384. Nos vamos con coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente en este caso sería 60 dividido entre la hipotenusa, que es 65. Por lo tanto, el coseno sería 60 entre 65, que en decimal sería 0.923. Vamos con la tangente, cateto opuesto, que sería 25, entre cateto adyacente, que sería 60. 25 entre 60 en forma de decimal sería 0.416. Con estas tres funciones podemos buscar las recíprocas. La cosecante del ángulo A, que es recíproca de seno, sería 65 entre 25, en decimal 2.6. La secante, recíproca de coseno, sería 65 entre 60, en decimal 1.083. La cotangente, recíproca de la tangente, 60 entre 25, y en decimal 2.4. Y listo, con esto terminamos las funciones trigonométricas para el ángulo A. ¿Se dan cuenta que realmente es muy sencillo? Vamos con el ángulo B. Empezamos con la función seno, cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo B sería el que está enfrente de él, que es 60, dividido entre la hipotenusa, que es 65. El seno de B quedaría como 60 entre 65, que en decimales es 0.923. Vamos con coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente es el que está pegadito a él, en este caso 25. 25 entre 65, que es la hipotenusa. Sería esto. En decimal obtenemos 0.384. Vamos con la tangente. Cateto opuesto, que sería 60, entre cateto adyacente, que es 25. Tenemos 60 entre 25, que en decimales sería 2.4. Con estas tres funciones vamos a buscar las recíprocas. Cosecante, recíproca de seno, es 65 entre 60, en decimal 1.083. Secante, recíproca de coseno, sería 65 entre 25, en decimales 2.6. Y la cotangente, recíproca de la tangente, sería 25 entre 60, en decimales 0.416. Y listo. De esta manera tan rápida, realmente muy rápida y sencilla, es como resolvemos este tipo de ejercicios, buscando las funciones trigonométricas a partir de sus lados, es decir, utilizando las razones trigonométricas. Bien, espero que esto les haya sido de utilidad hasta el momento, pero antes de que concluyamos el video, quiero que se fijen en algo. No sé si lo notaron. Fíjense que hay ciertos valores de unas funciones trigonométricas, por ejemplo el seno de A, que valen lo mismo, por ejemplo, que digamos, aquí tenemos el coseno de B. Vean, el seno del ángulo A vale lo mismo que el coseno del ángulo B. ¿Se dan cuenta? Fíjense de otro. La secante del ángulo A vale lo mismo que la cosecante del ángulo B. La tangente del ángulo A vale lo mismo que la cotangente del ángulo B. ¿Se dan cuenta de esto? Pues esto no es una casualidad y es una relación también muy importante en cuanto a las funciones trigonométricas. Dicha relación se conoce como funciones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Se acuerdan que en aquel triángulo el ángulo A y el ángulo B junto con el ángulo de 90 grados tienen que sumar 180? Bueno, también como ya sabemos que hay un ángulo de 90, el ángulo A y el ángulo B sumados tienen que también sumar 90, porque recuerden que A más B es igual a 90 grados, para que sumados al ángulo recto me den 180, ¿sí? Entonces hay una relación, digamos,
entre las funciones trigonométricas de los dos ángulos siempre y cuando dichos ángulos sumen 90 grados. Ahorita van a ver a qué me refiero. Lo que me interesa es que ya se hayan dado cuenta que hay ciertas funciones trigonométricas que valen lo mismo que otras funciones trigonométricas. Vean lo siguiente. Ya conocemos a las 6 funciones trigonométricas. Ya conocemos a las 6 funciones. Recuerden que la función seno y cosecante son recíprocas. Coseno y secante son recíprocas. Tangente y cotangente son recíprocas. Aquí tengan cuidado de no confundirlas con sus funciones complementarias. Las funciones complementarias, como su nombre lo indica, una de ellas va a llevar la sílaba co y la otra no. Por ejemplo, tenemos aquí seno con coseno, son complementarias entre sí. Tangente con cotangente son complementarias entre sí. Secante y cosecante son complementarias entre sí. No las confundan con las recíprocas, que son otras, que son las que vimos hace un momento. Ahora, ¿qué tienen de especial? Bueno, pues que estas funciones van a valer lo mismo entre sí siempre y cuando sus ángulos sumen 90 grados. Por ejemplo, el seno de alfa con el coseno de beta van a ser iguales. El coseno de alfa con el seno de beta van a ser iguales por ser complementarias. Lo mismo con estas. Tangente con cotangente, cotangente con tangente, secante con cosecante y cosecante con secante. Todas estas funciones van a ser iguales, siempre y cuando los ángulos alfa y beta sumen 90 grados. Y esto lo pueden comprobar ustedes en su casa con su calculadora. Presten atención aquí, por ejemplo. El seno de 30, ¿cuál será su función complementaria? Pues sabemos que la función seno va a ser complementaria con coseno. ¿Pero de qué ángulo? ¿Cuánto le falta a 30 para 90? Ah, le faltan 60. Entonces, seno de 30 es complementario, o sea que valen lo mismo, con coseno de 60. Coseno de 50 va a valer lo mismo que el seno de 40 por ser complementarios, ángulos complementarios, ¿de acuerdo? La tangente de 18 grados con la cotangente de 72 van a ser iguales porque 18 y 72 suman 90 y ya dijimos que tangente y cotangente son complementarias. Cotangente de 20 va a ser lo mismo que la tangente de 70. Esto lo pueden comprobar ustedes en su calculadora y de hecho vamos a comprobarlo ahorita, dentro de un momento. Luego la secante de 33 es lo mismo que la cosecante de 57. La cosecante de 41 es lo mismo que la secante de 49. Fíjense que los ángulos suman 90 y las funciones, una lleva co y la otra no. O esta no la lleva y esta sí. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo con las funciones seno y coseno, que son las más sencillas que tiene la calculadora. Vamos a traer a la calculadora y vamos a comprobarlo. Muy bien, una vez que ya estemos dentro de la calculadora, antes de que empecemos a comprobar con los ángulos y las funciones, recuerden que aquí estamos trabajando con grados. Por lo tanto, la calculadora tiene que estar configurada también en grados para las funciones seno, coseno, tangente o con las que vayamos a trabajar. Si estamos trabajando con grados, la calculadora tiene que estar configurada en grados. Si estamos trabajando aquí, por ejemplo, con radianes, la calculadora tiene que estar en radianes. Si se fijan aquí, mi calculadora tiene una letra R, chiquitita. Quiere decir que está configurada en radianes, pero yo no estoy trabajando en radianes, estoy trabajando en grados. Entonces, lo que voy a hacer es irme a mi menú. En el caso de esta calculadora es así, ¿de acuerdo? Presiono Shift y luego menú y obtengo el menú de la calculadora.
Me voy a la opción 2, que es unidad de ángulo, la opción 2, y selecciono el que dice degree, que significa grados. La 2 es radianes y la 3 es gradianes. No confundan esta no es grados, es gradianes. La de grados es la primera. La selecciono y aquí me aparece ahora una letra D. Ya está configurada en grados. Tengan cuidado al momento de utilizar la calculadora con las funciones trigonométricas. Si trabajan con radianes, por ejemplo, 1 pi radian, 2 pi radian, 3/4 de pi radian, bueno, la calculadora debe estar en radianes. Pero como aquí estamos en grados, trabajamos en esa unidad. Bien, vamos a comprobar que seno de 30 y coseno de 60 valen lo mismo. Escribimos seno de 30, cerramos paréntesis y presionamos igual. Me da una cantidad de 1/2. Vamos a escribir ahora coseno de 60 para ver cuánto nos da. Y me da una cantidad de 1/2 también. Vamos a hacerlo ahora con esta. Coseno de 50 y presionamos igual, me da 0.642,787. Muy bien. Vamos a escribir ahora seno de 40. Presionamos igual y me da una cantidad también de 0.642,787. Y con esto comprobamos que las funciones valen lo mismo. ¿Por qué? Por la propiedad de ser ángulos complementarios. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que este video les haya gustado y espero que les haya servido para sus clases de Matemáticas 2. Por el momento yo me despido, pero nos vemos la próxima en un nuevo video donde estaremos resolviendo más ejercicios relacionados a este bloque. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba que me ayudas muchísimo. También, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para seguir recibiendo más contenido de tus asignaturas de matemáticas. También, si no es mucho pedirte, déjame un comentario, te lo voy a agradecer. Entonces, por el momento me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.